tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Bonanza entre Amigos. Este podcast tiene la finalidad de hablar sobre temas de ciencia, humanidades, vida actual, política, vistas desde una perspectiva interdisciplinaria, pero lo más importante, creo que lo más atractivo de este podcast, que es de una forma sencilla, sin tanta complejidad lingüística al momento de explicar las cosas, de comentarlas, ya que sabemos que a veces la información está muy compleja. Hay veces que leemos algún artículo 30 veces y no se queda nada porque está escrito, yo creo que para solo una persona, el que lo escribió. Entonces aquí el chiste es que podamos hablar de cosas entre todos, cosas bastante amenas. Y pues no me queda más que la primera parte, que sería presentar a todo el equipo que conformamos este podcast llamado Bonanza entre Amigos. Y aquí de mi lado derecho tengo a Alan. Hola amigos, soy Alan Flores y soy arquitecto, y un gusto estar aquí con ustedes platicando con mis amigos y compartiendo información con ustedes. Perfecto, gracias Alan. Igual aquí de mi lado izquierdo tengo a Saúl. Hola, yo soy Saúl Ortega, estudio Ingeniería Mecatrónica. Y pues lo que queremos es llevar la ciencia a todos, que todos logremos entender lo que puede entender un arquitecto, un psicólogo, un ingeniero, un físico. Hola, soy Oscar, estudio física y pues estamos aquí listos para hablar, para divulgar un poco de ciencia, las controversias que hay en torno a ella y pues para solucionar dudas sobre todo, ¿no? Y pues, bueno, por último soy Alejandro Hurtado. Seguramente si ya han visto algún otro que otro video de aquí del canal de Bonanza de Ciencia, han escuchado mi voz. Un gusto tener esta oportunidad de estar junto con mis amigos, mis compañeros y sobre todo estos grandes profesionales que tienen muchísimo conocimiento, que también me gustaría que me compartieran, igual yo dar mis aportaciones. Y pues no queda más que empezar con el primer tema del día de hoy. En este caso le cedo la palabra al buen licenciado ingeniero Saúl. Sí. Bueno, pues hoy tratamos un tema muy importante que consideramos es la nueva tecnología que está surgiendo para todos, y es el 5G. Okay. Hoy en día todo está conectado, todos necesitamos internet, todos tenemos celulares, incluso las personas que menos pensamos que podrían tener celulares las tienen el día de hoy. Y ya no es porque sea una moda, porque alguien quiera tener más, porque alguien no, sino porque es una necesidad. Hoy cualquier persona en la calle se comunica desde un celular, desde una computadora, desde una tableta, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que es un requerimiento, ¿no? No sé, yo no diría que es un requerimiento. No, en muchas partes, en un mundo porque actual, en un yo mundo creo con tanta que sí, tecnología, ya yo es creo que el acceso a internet, no digamos en México, ¿no? Ya en una sociedad un poco... No, pues vamos a más México, establecida. no, vamos a México, estamos en México, vamos a hablar de Justamente, México. vamos a hablar de la situación actual. Dentro de la cuarentena ya es una necesidad tener internet. Sí, pero vamos a las estadísticas y estaremos hablando que el internet, solo más o menos el 40% tiene Lo acceso. sé, pero aún así las actividades en México siguen con o sin internet, güey. Entonces la brecha está gigante. Sí, pero... Por ejemplo, Sí, y ya. o sea, y eso es lo que trata de solucionar. o sea, yo creo que si vas a crear un trabajo o vas a una empresa, realmente si no tienes un celular te lo proporciona la empresa. ¿Por qué? Porque es una utilidad necesaria. Justamente. ¿Cuándo? A ver, tú has ido a pedir trabajo, y te dicen, y dentro de todo lo que te van a dar es te van a dar un celular. No, o sea, tengo familiares que sí, o sea, van a su trabajo y no tienen la disponibilidad de tener un celular y la misma empresa te lo proporciona. Bueno, Mi pero opinión- estamos hablando de la gente que está dentro de una empresa. Mi opinión es que dentro de la era de la información es indispensable tener acceso a internet. Y nosotros vivimos en la era de la información. Ok. No estoy, o sea, aquí el punto no era eso, de que acceso a internet. Obviamente todos tenemos que tener acceso, Sí. pero no lo hay. Ahí lo que yo estaba debatiendo era de que era necesario un celular. Digo, bueno, sí, pero si no todos tenemos Pero acceso. justamente hay varias comunidades que no cuentan con los servicios básicos y no por eso dejan de ser básicos. Entonces, o sea, no podemos decir. Bueno, sí, tiene. Sí, yo creo que incluso la tecnología lo que está tratando, lo que está volviendo es volver el internet una necesidad, o hacer del internet la principal red de utilidad para el campo laboral, para las comunicaciones y para todo. O sea, hoy el internet se Debería está ser, o sea, volviendo una como necesidad. lo entiendes, el internet debe de ser una herramienta para todos, Universal, que sí, trate para de todos. cerrar brechas Sí. en lugar de abrirlas, ¿no? Exactamente, Justamente. sí, sí. Ok. Sí, eso es lo que buscamos. Estamos de acuerdo.
Hablar del 5G, antes hay que expresar qué es lo que es, no sé si todos tengan el conocimiento, pero desde la perspectiva de ingeniería, desde lo que se conoce, el 5G es una nueva tecnología, algo que está tratando de salir al mercado apenas, que se está desarrollando en los países más importantes como son Estados Unidos, China, Japón, etcétera, ¿no? Entonces, las tecnologías, hablando de las Gs, el 1G fue como reconocido cuando empezaron los celulares, cuando tú podías hablarle a una persona desde cualquier lugar. Okay. Después vino el 2G, que incluyó los mensajes SMS, los mensajes de texto, etcétera, ¿no? El 3G ya empezó. ¿Cómo qué edad tendríamos en ese entonces? Como 8 años. Son 8 años. ¿En la primaria se acuerdan haber tenido celular? O sea, No. ¿ustedes en la primaria tenían ¿Te celular? acuerdas de los BlackBerry? Sí, Yo me acuerdo que- que varios de la primaria tenían su BlackBerry. que el BlackBerry era como lo más top, ¿no? Yo me acuerdo que era como de puta, o sea, el que traía BlackBerry Era- está súper a la moda. Y ¿te creo acuerdas? que ya quebró, ¿no? O no sé. Bueno, Todavía ya no lo he los visto. tiene, pero ya no tiene la fuerza que antes tenía. Antes era, no sé, un ejemplo, antes era Motorola, era iPhone, era BlackBerry. Hoy ya no escuchas mucho de ellas. Hoy ya es iPhone todavía, porque las diferencias de crecimiento. Motorola es está desesperada. resurgiendo. Motorola está resurgiendo, incluso sacó celulares ya con pantallas flexibles y tecnologías más nuevas. Pero hoy hablamos de Samsung, hoy hablamos de Huawei, que se metió al mercado de una forma muy inteligente. Hablamos Sony. en Asia de Oppo, hablamos de Sony, entre otras Sí. marcas que son las que prevalecieron, que incluso Sony Ericsson en sus inicios fue algo top. Y hoy ya no llega a ser tanto, ya no escuchas un Sony Ericsson, pero Sony cada vez incluso saca nuevas tecnologías. Si mi celular es Hoy Sony ya- Ericsson. Ya. Bueno, también es que hizo los ¿Y tiene internet? ¿Ah? ¿Tiene internet? O sea. O sea, que tiene. Sí, pero como red o no sé, la verdad. Ajá. Es que no lo utilizo, o sea. Seguramente como red 3G. como red 3G. O sea, no puedo entrar a WhatsApp ni nada de eso, o sea, es solo Sí. como. Entonces, para dejarlo en claro, las G son redes. Las que son las categorías de La como el red. nivel de la Ajá. red, de la Ok. tecnología. que Ya está- busqué BlackBerry todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue y Sí, saca, va sacando mejores teléfonos y nuevos teléfonos, pero no tiene la potencia que antes tenía. Antes, como bien comentamos, tener un BlackBerry era top, era lo mejor, era lo que había, era lo de lo mejorcito, ¿sí? Al igual que algunas otras. En ese entonces estábamos hablando del 2G. Después, incluso BlackBerry fue de las primeras marcas que lo tuvo, es el 3G. Cuando en su celular ya podían tener acceso a internet, a un Google, a un Internet Explorer, algunos buscadores, ya poder transmitir información desde una red inalámbrica, no solo mensajes, no solo textos, ya empezaban las imágenes. ¿Tiene algo que ver con el infrarrojo? O sea, ¿se acuerdan que antes pasaban las cosas con el infrarrojo? Sí, sí, o sea, la Sí. transmisión de datos inalámbrica. Hay diversos medios, como es el Bluetooth, el infrarrojo, algunos que se... Justamente estás tocando un punto clave, perdón, Cable. cable, para quitar los cables, por supuesto. Esfuerzo sin esfuerzo. Entonces, en ese punto, nosotros estamos con las tecnologías actuales tratando de hacer todo inalámbrico. Todo empezó con el infrarrojo, no sé si se acuerdan, tenemos que tener los celulares súper Sí, pegaditos. Después llegó el, YouTube, el Bluetooth. Y... Oscar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? También estás así. No, bueno, el Bluetooth ya Sí, son más ya largos, alcanza ¿no? más Sí. rango. Ahora, el siguiente paso fue el 1G. La tecnología, la tecnología ya pues a distancia, ¿no? Ya pues, tú puedes hablar con alguien que está aquí, a Veracruz, ¿no? De aquí a Costa Rica, por ejemplo. A Siberia. Ajá. Bueno, con dificultades, pero sí. Ok. Entonces, por eso las tecnologías han ido evolucionando, pero todas esas tecnologías lo que tienen en común es que son radiación electromagnética. Ujú. La radiación ¿Eso que nos electromagnética... conlleva? ¿Esa qué es radiación? Ok, vamos a explicar qué es Ese radiación es un punto electromagnética. clave en cuanto al tema del 5G. Ajá, justamente. Ok, ¿Por qué? Porque es el mito, ¿no? O sea, de que esa misma radiación causa cáncer. Bueno, tengo entendido. Ajá, sí y no. Vamos a explicar qué es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética, en un sentido muy vago, es la luz, ¿no? Ok, un Esto, foco. el foco produce radiación electromagnética. Ok. Y pues nosotros estamos bajo la luz casi todo el tiempo y no tenemos cáncer, ¿no? ¿O alguien le ha dado cáncer por estar bajo un foco? No. Pues la verdad es que no se ha demostrado nunca que estar bajo la radiación electromagnética aquí pues, te produzca cáncer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pues, la radiación electromagnética de que produce un foco y la 5G, Bluetooth, infrarrojo? Pues simplemente que nosotros no la percibimos. Nuestro ojo humano no está adaptado para ver eso, pero aún así sigue mandando información dentro de, pues, del rango en el que esté
la onda electromagnética, la radiación, vamos a decirle, ¿no? Sí. Ahora, hay muchos mitos acerca de que se cree que produce cáncer. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de radiación. Radiación electromagnética, que sabemos, ahorita voy a explicar, esta, y radiación corpuscular. La radiación corpuscular, que es, imagínense, un corpúsculo es como un átomo, ¿no? Una caniquita. Entonces, esa radiación sí es peligrosa. ¿Por qué? Porque es como si te estuviera aventando yo canicas. Y incluso hay algunas de esas canicas que ni siquiera te están llegando en este momento y no te pasa nada, sino lo que implica es que con qué velocidad te llegan a ti. Okay. Ajá. Ahora, también la radiación electromagnética puede ser peligrosa. Y aquí es donde la física hace dos distinciones: radiación ionizante y no ionizante. Okay. O sea, ya tenemos las dos divisiones, que sería corpuscular, que es las como supongamos caniquitas que te están... O sea, a lo mejor te lanza una canica, no te duele, pero te estoy lance. Y un ejemplo donde se puede encontrar esa energía. En plantas nucleares. Tampoco quiero decir que las plantas nucleares sean peligrosas. ¿Por qué? Porque son, a mi parecer, puntos, ¿no? a mi parecer es la energía más limpia que existe hoy en día, pero la gente le tiene miedo, por favor, pero eso es tema... Sí, por lo mejor Hiroshima y Chernobyl y todo eso. Bueno, y luego si ves el documental de HBO de Chernobyl, que el documental no tiene nada, pero sí tenía cerca de... Sí, o sea, ¿no? Parece serie de suspenso. Sí. Pero bueno. Generalmente ese tipo de cosas es por una mala planeación, por accidentes, que pues son muy poco probables que existan. Pero está la probabilidad. Está la probabilidad, ¿no? También. Pero es una energía muy limpia, muy segura, que pues deberíamos empezar a utilizar. Pero bueno, es tema... Eso es otro tema. Ajá. Entonces ahí podemos encontrar energía nuclear, compañeros. Hashtag energía nuclear. Pero, bueno, ese es el tipo de radiación corpuscular, ¿no? Ahora vamos a la radiación electromagnética. La radiación electromagnética en todos lados, desde el sol, en los focos, nosotros mismos, tu comal en la casa produce radiación electromagnética. Okay. Lo que pasa es, vamos a hacer la otra subdivisión, ionizante y no ionizante, ¿vale? La ionizante es aquella que dentro del átomo puede arrancar electrones de los átomos, o sea, ya afectar estructuras. Ajá. Nosotros estamos hechos de células, las células de átomos. Si tú le quitas algo al átomo, estás afectando su estructura. Eso ya hace daño. ¿Por qué? Porque hay un daño. Ya no es el mismo átomo. La estructura ya no es... Ajá. Ya no es la misma. Un ejemplo de esto ionizante. Los rayos X, por ejemplo. Los rayos X, a pesar de que... y también es un mito que nada más con que te toque un rayo X ya valiste, ¿no? O sea, eso yo no es cierto. Yo creo que todo en exceso es malo, ¿no? E incluso, por ejemplo, esta luz que estamos aquí, nosotros podemos estar expuestos siglos, milenios, y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la energía que nos transmite no es suficiente como para arrancar el electrón al átomo. Solo se queda oscilando. Hagan de cuenta que es como si yo estuviera empujando a alguien, pues si le doy un empujoncito, nada más se queda haciéndose así. Pero si le doy un empujón muy fuerte, ya lo saco de equilibrio. Okay. Ajá. Entonces, esas tipos de radiaciones ya son las peligrosas. Sí. Pero la radiación electromagnética, el 5G, ni siquiera le toca el talón a los rayos X. Y eso que los rayos X, pues, o sea, no es que te toquen y te maten, sino que tienes que estar expuesto muchísimo constantemente. ¿Y entonces por qué la OMS, o a lo mejor es una fake news, entonces no sé, que sacó que sí causaba cáncer? Justamente es por la parte de los mitos. Y continuando lo que les decía del 4G y el 5G. El 4G ya fue la tecnología de la información, ya cuando teníamos celulares con internet, con WhatsApp, con todo, ya con la transmisión de tecnología para todos. Cuando el internet lo tenemos ahorita y es lo que tenemos todos. Es la última tecnología que salió hace cierto tiempo. En México ha ido evolucionando, algunas redes como las de Claro ya tienen 4.5G, que realmente es una mejora de lo que había, ¿no? Okay. Pero lo que viene hoy es el 5G. El 5G quiere alcanzar y busca alcanzar una velocidad de transmisión impresionante. Hoy una película la descargamos en 30 minutos, 20, etc. Y el 5G lo que quiere es que transmitas la información inalámbricamente. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque es más rápido, porque es más seguro. No tiene las ventajas del cable, pero es muy rápido, es muy práctico. O sea, desde mi celular, con el 5G yo podría, supongamos que le tomo una foto, pasarla a mi computadora. Sí, claro. Lo puedes hacer desde ahorita, pero la velocidad... O sea, bajar la velocidad, optimizarlo. Optimizar tiempos. Sí. Generalmente cuando hablamos de velocidad, hablamos de tiempos. Okay. Entonces, hoy el 5G puedes descargar una película que antes descargabas mucho tiempo en cuestión de segundos y en la mejor calidad posible, que es 4K, ya incluso llegan a 8K, etc.
La problemática aquí, o los mitos, es el funcionamiento. Porque de por sí, las cosas inalámbricas, ¿cómo se comunican? Ya lo explicamos un poco con las ondas, con transmisión, etc. Pero no es lo mismo una onda satelital, no es lo mismo una onda radial, una onda de microondas, etc., ¿no? Entonces, el 5G desafortunadamente se ha relacionado con ciertos mitos importantes. No sé, el 4G, cuando surgió esta nueva tecnología, que en lugar de utilizar nada más antenas y radios, ya empezó a utilizar satélites, ya empezó a utilizar cosas más complicadas, unas estructuras robustas, más potentes, ¿no? Entonces, desafortunadamente cuando salió el 4G, salió el ébola, ¿sí? Esta enfermedad que parecía que podía ser una pandemia mundial, que sí llegó a ser epidemia, no sé bien los datos, pero en toda África se expandió, etc. Entonces, relacionaron al 4G con el ébola. ¿Por qué? La búsqueda de la radiación, las exposiciones de las personas. Entonces, desafortunadamente, coincide ahorita con el 5G. Las pruebas de desarrollo de 5G fueron en Estados Unidos, fueron en China, y casualmente en China fue donde se desarrolló el 5G. Estas pueden ser coincidencias, pueden ser razones, pueden ser causas, pero esta relación es lo que ha llevado a la gente a pensar que el 5G nos puede enfermar. Y no solo el coronavirus, ¿no? Y no solamente, no todos hablan del COVID, o sea, a lo mejor genera otras cosas, a lo mejor te da cáncer, a lo mejor bueno, pero yo creo que es como todo, ¿no? Algo nuevo siempre genera... Como a lo largo de la historia, siempre el romper paradigmas siempre es... algo que no es que por lo que suena, por ejemplo, como lo cuentan en el 5G, es como la película de Bob Esponja, que les pone que les da a todos como un casco y que prende la antena y ¡pum! ¿No? Ya todos o sea, ya están controlados y ahora están diciendo que con un chip nos lo van a meter y que son cosas que son o sea, increíblemente ilógicas, pero la gente lo cree, o sea, la gente lo cree. ¿Por qué crees que pasa? O sea, ¿por qué creen que pase eso? Que o sea, la gente crea... Sí, que teniendo argumentos se desestime todo. O sea, ¿por qué la ciencia se desestima? ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que una forma muy vaga y absurda de hacerlo es por apatía de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos culpar a la gente de que no crea la información. Más bien deberíamos hacer un análisis autocrítico, la comunidad científica, tanto el gobierno como la comunidad científica, en el impulso que se le da a la divulgación, ¿no? ¿Por qué? Aquí en México sobre todo, la ciencia no recibe el presupuesto que debería. Además... ¿Y por qué crees eso? Porque no le interesa al gobierno. Sí, no es parte de la política pública. Y desde siempre. Solo que hay que aclarar que el Estado lo conformamos todos, o sea, no solo el gobierno se encarga de, ya llegué yo gobierno y empiezo a decidir sobre todo. Obviamente tenemos una representación que es donde lo elegimos democráticamente. Sí, justamente, pero yo creo que la responsabilidad cae no directamente en el Estado, ¿no? Sino en el gobierno, en el que reparte el presupuesto para las diferentes actividades. O sea, nuestros empleados. Justamente. Okay. ¿Por qué se llama cargo? No hay cargo. Dentro de la palabra griega, es la etimología. Bueno, el caso es que esta responsabilidad, primero que nada es del gobierno, después es de los científicos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se dedique a hacer divulgación aquí en México, ¿vale? Los científicos pues toman su presupuesto y ellos quieren pues justamente que el siguiente año se ese presupuesto, entonces tienen que sacar cierta cantidad de papers para seguir perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores. Y pues nadie se dedica a la ciencia, ¿por qué? Pues porque hay que comer, ¿no? O sea, la divulgación, ¿no? O sea, la divulgación no está institucionalizada aquí en México, no hay ningún órgano que se dedique solamente a eso. Hay esfuerzos singulares, ¿no? En el Instituto de Matemáticas de la UNAM, los museos del Politécnico. Sí, el universo de la UNAM. O sea, hay esfuerzos individuales, pero no hay... Papalote Museo del Niño. Sí, claro, y eso es importante. Y justamente, por ejemplo, el Papalote, pues es una gran oportunidad para entrarse un poco más en el mundo de la ciencia, pero aún así sigue siendo un esfuerzo individual, no hay algo colectivo, no hay un plan nacional para la divulgación de la ciencia. Como dato, tenemos un video aquí en el canal de Bonanza de Ciencia sobre el Open Science o la ciencia abierta, lo pueden checar si quieren saber cómo es el programa o el plan de ciencia abierta para todos aquí en México, y también ahí lo pueden checar si les gusta. Bueno, complementando dentro de los artículos científicos, pues sí, todos están plagados de tecnicismos, como si el científico quisiera que nadie más lo entendiera, ¿no?
Pero, pues esto no solamente es culpa del científico. ¿Por qué? Porque él tiene que hablar en cierto lenguaje. Ajá, pues en años de estudio hay cosas que no puedes obviar, no puedes tener como, no, ves que, ¿cómo voy a explicar esto? Este concepto que le tomó 200 años simplificarlo en tal cosa, yo no me puedo dar el lujo de explicarlo dentro del paper. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mi esencia de lo que yo hice en el trabajo. Como los doctores, ¿no? Aunque te lo hablen un familiar, van a utilizar ciertos tecnicismos, ¿no? Justamente. Entonces, el trabajo del divulgador es justamente eso, tomar esos conceptos que son difíciles de entender para la gente común que no tiene estudios en eso, tomar esos conocimientos, digerirlos y dárselos a los demás. Eso es el trabajo de un divulgador. Y claro, hay gente que sí se dedica a eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí? hay gente que pues, son esfuerzos individuales, ¿no? O sea, no basta con los esfuerzos individuales, sí es una gran ayuda, pero el impacto que tiene dentro de la sociedad es muy poco. O sea, ¿tú crees que debe de haber una institución un órgano especializada para la Ok. divulgación de la ciencia en México? Y pues en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que más padece de este tipo de problemáticas de no creer en científicos. Incluso, no sé, Reforma Universal hizo una encuesta que consideraban a los científicos peligrosos por los conocimientos que tienen. Y eso pues da mucho de qué hablar, ¿no? Y hablando de eso, en México no le damos la importancia que merece la ciencia. En México la ciencia es algo que no sabemos ni dónde pasa. O sea, yo no sé dónde creen ciencia, dónde hagan una nueva tecnología. Y desde nuestras ramas es difícil porque nosotros queremos generar, queremos hacer y es difícil. A través de los años hemos sabido, por ejemplo, las personas que crearon la televisión en México, González Camarena, que fue la televisión a color, perdón, 1970 aproximadamente, lo creó, lo hizo en México, pero se llevó esta tecnología a desarrollar en nuestro país por la falta de apoyo, porque a la gente no le interesa tanto. La fuga de cerebros. Sí, ¿no? fuga de cerebros. Yo creo que hay mucho talento mexicano, ¿no? Pues sí, nosotros. Pues, No, hay mucho talento no, de mexicano verdad. que se ve la necesidad de ir a otros Sí, a otros lados, países otros para más países. oportunidades, ¿no? Que no se dan aquí. Y esto lo hablamos de muchos años atrás, pero recientemente los drones, hace 10 años no existían, y el desarrollo fue creado en todo el mundo, pero en México se creó un gran avance, y uno de los primeros creadores de los drones también tuvo que salir del país, salió de México, me parece que Estados Unidos, para poder desarrollar allá completamente esa tecnología. Y pues como dices, la fuga de cerebros es algo que ha pasado durante todos estos años, siempre ha pasado, y no hemos hecho algo al respecto. Es algo bastante complicado, igual para entender, o sea, como recapitulando, estamos hablando de la tecnología 5G, de estos mitos que se han generado a partir de su relación, que es una relación concomitante, o sea que no tiene sentido, que es por casualidad, con el COVID, que están hablando de que parece una película de Bob Esponja, donde Plankton pone los baldes y los empieza a controlar con una antenota y ya así vamos a estar, que se crea el virus para meternos chips en las vacunas, Sí, y que entonces nos puedan controlar y estar checando, que sí nos vigilan, sí, Claro. pero también no hay que pensar que, o sea, hay que cuestionar y poner en duda todo, pero lo importante o lo extraño aquí en México es que es más factible que se queden en el chupacabras que en el COVID, y que es las cosas que no pueden ser, que se supone que debemos estar en un proceso, y que es lo que tratamos, de que todos entendamos. Inclusive, como puedes ver, ahí hay cierta contradicción, ¿no? Porque en México no se cree en el COVID, pero también no creen que las antenas 5G lo van a esparcir. Ahí hay una contradicción dentro de la mentalidad del mexicano. Y es justamente pues por falta de información. Hay quien sí lo cree, quien no lo cree. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, que tenemos que hacer todos como profesionistas, Sí. porque la verdad es que la situación del país está complicada, a nadie parece interesarle de esto de la educación. Yo, más que nada, hablar de ciencia, me gustaría hablar de educación, ¿no? Okay. La ciencia es educación. Entre más ciencia tengamos, más educación vamos a tener, ¿no? Vamos a tener mayor perspectiva de la realidad. Okay. Pues como bueno, para cerrar como este punto, entonces por lo que entendemos, igual si alguien más tiene algún comentario, es la tecnología 5G es para mejorar nuestras formas de comunicación, que todo sea más rápido, eficientizar Eficientizar el proceso. eficientizar los tiempos,
mejorar la transmisión, no exacto, tiene nada que exacto. ver, o sea, sí tiene esta radiación, pero ya como lo explicaste, está dividida y puede que Me que gustaría no se dañe. mencionar, o sea, todo tiene pros y contras, ¿no? Lo que se está planeando con el 5G es justamente instalar más antenas. Estas antenas no nos van a hacer nada, pero para tener una mayor potencia se van a instalar más antenas. Entonces, dentro de la planificación urbana esto puede ser un problema en el futuro. Esa es la única desventaja que yo le vería al 5G. Okay. Retomando un poco lo del 5G, recordemos, el 5G parte de la nueva tecnología que es el 4G, etcétera, las nuevas tecnologías en México, el internet, los teléfonos, eficientizar todos los procesos, tanto en casa, descargar, ver películas, Netflix, etcétera, hasta controlar un robot, hasta automatizar un edificio, un proceso, unos funcionamientos, una línea de producción. Entonces el 5G lo que quiere es mayor velocidad de transmisión, mejor capacidad para todo y crear elementos tecnológicos más robustos. El problema aquí es cómo lo va a hacer, y las velocidades que alcanza son por transmisión inalámbrica, para mayor comodidad, funcionan desde la perspectiva de, como dice Oscar, más antenas, de poder compartir cosas más rápido, pero la gente por esta misma desinformación cree que en las antenas van a esparcir el virus, creen que el virus viene a partir de esto, etc. Esa es como la problemática y los mitos que realmente no se saben. La gente cree que puede ser. Biológicamente no hay nada que temer. Realmente los problemas que podría realizar, pues ya lo comenté, es planificación urbana y después obviamente vamos a seguir avanzando y qué vamos a hacer con esas antenas, ¿no? Entonces justamente el problema viene más allá de pues algo dentro de nuestra salud, ¿vale? Y por ejemplo, que aquí quiero como recurrir a este ala de esta planeación de la ciudad, por ejemplo, tú como arquitecto, el hacer casas o zonas residenciales cerca de antenas, ¿tiene algún complejidad o es factible? Pues ¿O es se igual recomienda que no? ¿O cómo sería? Es desde la igual que en arquitectura? cualquier establecimiento. Hay normas y bajo esas normas, por ejemplo, si tú vas a hacer casas alrededor de una gasolinera, generalmente hay ciertas normas que te ayudan a protegerte y con ciertas restricciones, ¿no? que viene en el reglamento de construcción de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay pues ninguna amenaza si construyes cerca de una antena, pero siempre y cuando con las normas y las restricciones que... O sea, sí hay una regulación. Sí, hay una regulación en el reglamento, como lo dije, de la Ciudad de México. Ok, igual ahí si tienen dudas también se pueden acercar a esa información, ¿no? Este reglamento y pues ver si... Ahí mismo está también en la CEDUBI, que es esta organización que desarrolla la planificación urbana de la Ciudad de México, y ahí mismo están las zonas en las que se puede ¿Qué construir. significa CEDUBI? Bueno, pues CEDUBI significa Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Ciudad de México. Ok. Entonces ya hay la fuente. Sí, ahí están todos pues las zonas en las que se puede construir vivienda. Ahí como que te lo va categorizando para ver pues, en qué puedes construir, ¿no? Pues, Aquí es una muy buena fuente. Creo que en conjunto con la ingeniería, ¿no? Porque necesitas revisar, necesitas ver la cantidad, las transmisiones, las ondas que genera, etcétera. Sí. Y también este reconocimiento es importante. Sí, yo creo que están en varios, ciudad, es un cualquier conjunto lugar. de profesionistas y de profesiones Ok, interdisciplinario. para que puedan conjuntar estas leyes y estas normas para ver Ok. cómo se puede desarrollar. Pues bien, Está ¿algún padrísimo. otro comentario en este punto que tenemos? A mí me gustaría cuestionarle a cada uno, ¿te quedó claro? ¿Te gustaría que el 5G llegara a México y por qué? Pues a mí sí me gustaría, o sea, yo creo que es una gran oportunidad para la tecnología, para todo este avance que conlleva y que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que, pues sí, o sea, como todo, pues conlleva un riesgo, pero yo creo que pues nada nos va a afectar a nosotros, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad y es un beneficio para nosotros. Yo creo que más que bienvenido, Okay. desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva, bajo todo esto que nos acaban de compartir, yo lo veo bien, sí, va a ayudar a cerrar brechas. Si las va a abrir más, creo que es algo que no va a beneficiar. O sea, mientras ayude a igualar la sociedad, está perfecto, siempre que ayude a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, adelante, que es lo que se necesita con la tecnología. Pero si va a venir a abrir las brechas de así a hacerlas hasta acá, aunque pueda descargar mi película en 20 segundos, no creo que sea un beneficio tan bueno para que se abran tanto las brechas. No, yo creo que si va a venir a revolucionar todo esto, pues que venga a revolucionarlo para bien y que todos, a lo mejor tenemos el 40-60% de México acceso al internet, pues que podamos llegar hasta un 90-100%, ¿no? Sí. Y en ese sentido sería así, pero con estas condiciones. Tú, como estás en mi perspectiva, supongo que Ya la estoy respuesta es la misma, totalmente- pero
¿cuáles crees que serían los beneficios, las consideraciones que se deberían de tener y qué crees que no deberíamos o sí deberíamos en cuanto al 5G? Yo creo que primero que nada deberíamos garantizar el acceso a internet a todos, primero que nada, porque como ya mencioné, yo creo que debe considerarse como un servicio básico, ¿no? Ya dentro del área de la información. Yo creo antes de que llegue deberíamos asegurarnos de que ese servicio esté para todos, ¿no? Yo sé que es algo utópico, porque pues, hay servicios básicos que no llegan a toda la población mexicana, que hoy por hoy están catalogados como básicos. Y bueno, aparte de eso, yo creo que ese sería el primer punto, ¿no? En segundo punto, el beneficio pues es más que evidente. Digo, no solamente lo vamos a ocupar para bajar películas, nada, ¿no? El tema de la interconexión, ¿no? Entre ciudades, entre países. No sé si vieron la noticia de la primera imagen del hoyo negro. Esa fue un conjunto. Sí, que ayudó una chica mexicana, ¿no? Ajá. Ahí fue un conjunto pues, de 5 países, de 5 observatorios en 5 países distintos. Entonces, yo creo que dentro de la posibilidad del 5G, eso hubiera podido ser un poquitín más rápido, ¿no? Ya con mayor tecnología, mayor avance, ¿no? Y pues, dicho de esa forma, pues yo creo que va a ser de beneficio. Igual, sí, solo sí, pues ayudamos a que, pues, si no todos, la mayoría de los mexicanos tenga acceso a ello. Claro. Acceso a la información. Bien. Pues vamos a pasar al siguiente punto, que es un tema bastante distinto. Distinto, también es bueno hacer campechanito a las cosas. Ya vimos un poco de temas de tecnología, de temas más de física, ¿no? De ingeniería. Ahora vamos a hablar un poco del tema humano, del tema psicoemocional, que bien creo que todo el mundo conocemos y nos podemos identificar. Y quisiera lanzar esta primera pregunta. ¿Han tenido una relación tóxica? Sí. Y no lo pensaron, ¿verdad? luego lo dijeron. Yo creo que todos hemos tenido una relación tóxica. Yo no digo en pareja, yo no digo en la familia, yo no digo con las amistades, pero siento que todos hemos tenido alguna relación tóxica en algún punto de nuestra vida. Y por ejemplo, ¿cómo sabrían que es una relación tóxica? O sea, ¿qué tiene que tener algo para que sea una relación tóxica? Yo creo que desde mi punto de vista, perspectiva, yo creo que una relación tóxica es... O sea, pienso igual que Saúl, que mi amigo Saúl, que no se necesita hacer una relación pues, de pareja, ¿no? Puede ser en cualquier tipo de relación. Sí, relación. Y es una relación que no te permite crecer, ¿no? Que no te permite seguir con tus objetivos, con tus sueños, con tus metas. Yo creo que es una relación que te estanca. Ok. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que eso sería una relación tóxica. Bajo esa definición, entonces sí has tenido una relación tóxica. Sí, ¿Tú, Oscar? Yo lo vería más en el punto de... tengo un poquito más común de paz mental, ¿no? Yo creo que una relación tóxica es aquella que no te deja estar en paz contigo mismo, que siempre hay algo que tú como persona pues estés recriminándote a ti mismo, que alguien más esté recriminando a ti, que no estés a gusto, no estés completo como persona. Ok. ¿No? Entonces yo lo expandiría un poquito más a eso. ¿Tú, Sa? Yo, pues, como ya lo mencionaron, yo comparto mucho con Alan y con Oscar, y también me gustaría como hacer la mención de una persona tóxica, alguien que sabe o que encuentra la capacidad de, por decirlo de alguna manera, meterse en tus debilidades para poder sacar un beneficio o para limitarte en ciertas formas. Quizás lo vería como algo que te limita, algo que no te permite ir más allá. Ok, están muy interesantes sus opiniones. Es algo que se ha popularizado mucho. Sí. El término para todo ya es gente tóxica, ya es un güey tóxico, ya es una muchacha tóxica, ya estoy en una relación tóxica, amiga, date cuenta, o sea, todas estas situaciones que ya se ha popularizado. Pero ¿qué pasaría si les dijera que en realidad esta palabra surge de un truco de marketing? ¿Cómo? Sí. A ver, explícame. O sea, es un truco de marketing. En el 2017, si no estoy mal, Bernardo Stamaters, que es un psicólogo, publica un libro que se llama Gente Tóxica. En él hace una categorización de varios tipos, ¿no?
de gente tóxica en tu vida, ¿no? Está el falso, el psicópata, el mediocre, el chismoso, el jefe autoritario, el neurótico, el manipulador, o sea, todo lo que sea una connotación negativa. Sí, todo Exacto, sí, todo es tóxico, o sea, es una simplificación de la complejidad, que ese es un tema muy ocurrente en estas nuevas formas de coaching. No sé si han visto en redes sociales que hay muchísimos de que coach emocional, coach de negocios, o sea, todo el mundo ya es coach, o sea, y es una simplificación y quieren tratar temas complejos y le quieren vender fantasías a la gente, porque es de yo te hago un video, pero lo hago para que compres mi curso. Es lo mismo con este señor, o sea, hizo toda esta especificación de gente tóxica para que se comprara el libro. ¿Tú ves gente tóxica? Es un título llamativo, ¿no? Claro. Si te bajó un título que dijera una categorización de tipos de personalidad que pueden que te caigan mal. Pues no, está más padre, más morboso, ¿no? Gente tóxica. Y entonces ya como se populariza, ya todo el mundo es tóxico. Y yo aquí veo unas cosas bastante interesantes y que hay que recalcar igual allá a los que nos están viendo, de entender qué es lo tóxico. O sea, lo tóxico no es una simplificación de cosas complejas. Mucha gente a lo mejor categorizaría la toxicidad a partir de que me resta, me causa malestar, me angustia, No soy bien. exacto, me quita. Pero en algún momento todos hemos hecho eso. O sea, en algún momento todos hemos perdido el control. Hemos hecho una maldad, una travesura. Tenía celos. Los celos, por ejemplo, ese es clásico, ahorita vamos en eso, acuérdame de eso. Algo que también se tiene mucho es tóxico porque hay celos, pero ahorita vamos con eso. Entonces, ya todos son tóxicos y esto quita la responsabilidad. Dentro de la psicoterapia humanista, se trata siempre de que la gente tenga responsabilidad, y creo que en todas las psicoterapias en parte buscan que la gente se dé cuenta y se haga responsable. Porque esto, la gente, yo nunca he escuchado de, ay, él es tóxico y yo también. Por lo tanto, voy a hacer una autocrítica y voy a ver en qué estoy fallando para poder llegar a mi máximo potencial o algo así. Generalmente es como, no, esos dos güeyes son bien tóxicos, ve esa relación y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y entonces el que dice que es tóxico se vuelve tóxico porque empieza a enjuiciar y empieza a catalogar. Y es lo que se ha tratado de evitar siempre, categorizar a la gente. No tanto que ya siempre, ya tenemos esa ley de aquí en este establecimiento no se discrimina. Pero entonces sí voy, criticando todo de, ese es tóxico. Y el tóxico eres tú. Y acuérdate, lo que tú puedes ver, o sea, tú no puedes ver lo que no tienes, lo que no has visto. Y si ves tanta toxicidad en el mundo, seguramente hay algo en ti, ¿no? Que hay que darse cuenta. Te checa, ¿no? Exacto, esa frase es simplísima, pero con mucha verdad. Hay algo que se llama esta sabiduría demoníaca, ¿no? Que están las frases en los refranes. ¿Por qué demoníaca? Porque ¿por qué sabe más el diablo? Por viejo. Exacto, pues la misma sabiduría de la vida, que está simplificada, años, milenios, no milenios, pero sí años de sabiduría popular mexicana están en esas frases. Entonces, al empezar a decir tóxico y entonces ya las relaciones son tóxicas, hace una simplificación. Segundo, empieza a enjuiciar y a catalogar a la gente. Y, como muchas veces pasa, mata a un perro y para siempre vas a ser el mataperro. O sea, sí un asesino, pero el dicho es como vas a ser un mataperros. Entonces ya eres tóxico toda la vida. Y la gente no te puede explicar por qué es tóxico. Solo me gustaría, ahorita ustedes dieron unas descripciones de, pues es que la paz mental, de lo que tú sientes, pero no puedes decir por qué es tóxico. Por lo mismo, porque hace una complejidad de conductas, de comportamientos, de rasgos, lo simplifica, ya todo es tóxico. Y entonces son ambientes tóxicos, familias tóxicas, y entonces ya estamos como el aire aquí en la ciudad, todo tóxico, ¿no? Contaminado. Justamente yo creo, justo eso que me explicas, porque la verdad es que yo no tenía conocimiento del libro, de todo. Creo que por algo el libro se hizo tan famoso, porque nos es cómodo decir, ellos son tóxicos, ¿no? Entonces es cómodo a todos decir, bueno, tan famoso, quién sabe, pero del que término se hizo famoso, sí. Y justamente quiero ver la importancia de cómo el impacto que tiene simplificar la información, para bien o para mal. Digo, sí, todo exacto. como lo estás diciendo.
son un conjunto de comportamientos complejos que fueron simplificados y tuvo un impacto. Sí, porque literalmente, con este libro, o sea, supongamos que él plantea un paradigma, ¿no? De lo tóxico. Sí. Literalmente está echando a la basura 100 años de psicología. Los está echando a la basura todo lo que sea, o sea, desde Alport, todas las categorías de Cattell, todo lo que plantea Freud, o sea, todas estas teorías de personalidad, Jung, el área cognitivo-conductual, o sea, lo manda así a la basura y ya todo es tóxico. Se lo pasó por el arco del triunfo, ¿no? Exacto, y bien como dices, es una, tanto bien para mal, ¿no? O sea, justamente, o sea, ahí vemos pues, la importancia de la divulgación, para bien, aquí en este caso pues, para mal, obviamente, porque simplificó todo eso y obtuvimos un resultado en el que todo el mundo ya ocupa el término, que quitó todo lo importante, todo lo ¿no? importante. Todo lo que conlleva. Entonces no hizo, pues de alguna manera, no hizo una comunicación adecuada de la información. Sí. o más bien su plan era nada más. Bueno, vender, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ahorita en la psicología, han escuchado de los test de psicología, del IQ, todo esto. Sí. Eso ya está quedando en el pasado. Eso ya se quedó en la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita ya no se habla de si eres inteligente o no. Por ejemplo, si a mí me hicieran un examen de física, yo saldría que soy un retrasado, un baboso. pero si hacen, no sé, un examen de por mi área profesional de psicología, va a salir que soy Einstein, ¿no? O sea, estoy exagerando, pero es lo mismo. O sea, ahorita ya no se habla de que si eres inteligente o no. O sea, ya no es el mundo en blanco o negro, ya son inteligencias múltiples. Sobre las áreas. Exacto, que tenemos la inteligencia verbal, la matemática, la motriz, o sea, la artística, que son varias inteligencias. Sí. Es el clásico ejemplo, por ejemplo, en la primaria. Supongamos, yo cuando conocí a Saúl, él era buenísimo en fútbol y sigue siendo muy bueno. Y a lo mejor, supongamos, también siempre le ha ido muy bien a la escuela, pero supongamos que no le va mal en la escuela. Entonces, por lo tanto, significa que es tonto. No, porque tiene otras herramientas. Tiene otro tipo de habilidades. Cada quien hace ciertas habilidades. Exacto, sí, que nos dan un espectro. No todo es blanco o negro, sino es un espectro. Es lo mismo con la toxicidad. En el supuesto de que exista todo lo tóxico, son espectros, pero ya está todo englobado. Ya todo es una palabra. Exacto, es como por ejemplo dentro de los trastornos, es el espectro autista. Entonces ya el mejor pronóstico es Asperger y el peor pronóstico, pues quién sabe qué es, lo que se vaya encontrando. Y no hay como esta categorización, es uno de los problemas, ¿no? Que no se ha podido como entender, ni siquiera la etiología de la enfermedad, o bueno, en este caso, de que fuera una enfermedad, sí, que eso lo podemos hablar en otro momento. Estos problemas, ¿no? Paradigmáticos y del día a día que estamos utilizando. Entonces llegamos al tema de los celos. Literalmente es un tema bien complejo y es un tema muy recurrente dentro de la terapia. Es muy común que se llegue a terapia por celos, porque se ha conceptualizado como, puta, eres un enfermo mental. Por tener sí, exacto, por tener celos. Yo me acuerdo, o sea, los celos son una mezcla de varias emociones. No sientes celos, sino sientes varias emociones que lo podemos categorizar como celos. Yo me acuerdo la primera vez que sentí celos, o sea, se los juro, o sea, me acuerdo del momento exacto. Yo en la vida había sentido celos hasta ese momento y fue de las peores cosas. Imagínense cuál fue mi reacción, que unos compañeros de mi pareja en ese entonces me dijeron, ¿estás bien? ¿Te pasó? O sea, imagínense mi cara así tranquilita y pasó a, no sé, encendida, preocupado. La verdad no te puedo decir cómo era, pero tanto cambió que les preocupó de qué estaba pasando. Okay. Entonces, aquí el punto de los celos es importante. ¿Por qué? Porque hay que saber, primero, entender que son algo normal, o sea, es algo que puede pasar. Tú, aunque tengas toda la autoestima, amor propio, confianza, sí, o sea, porque generalmente volvemos a lo mismo, son estas simplificaciones de échale ganas, tú puedes. O por ejemplo, muchas frases de no estés triste. Sí, no, cuídate, ámate, es que necesitas amor propio. Es como, sí, pero ¿cómo lo hago? No es de que, ay, ya tengo seguridad. Obviamente tienes que tener un proceso, tienes que hacer cosas para poder llegar a eso, ¿no? De ten seguridad, ya bueno, ya tengo seguridad, ¿no? O no sientes celos, sí, ya no siento celos. Es un proceso.
Obviamente, hay momentos donde se tienen herramientas que te ayudan a entender y a controlar y a poder canalizar tus emociones. Y eso se llama inteligencia emocional. Los celos tienen que estar dentro de nuestras herramientas de inteligencia emocional para poderlos controlar. Si yo quiero, con puras frases motivadoras de Tumblr o de Facebook, trabajar mi vida, pues va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado si nada más veo tweets y ya digo, sí, nosotros tenemos mucha autoestima. Por lo tanto, bendiciones y lindo día. Pues sí, o sea, eso no me está dando nada. No sé qué entender eso. Y también el segundo punto de los celos es lo tan factible de que se convierta en violencia. Okay. No sé si les ha pasado que estás celoso y qué es lo primero, por ejemplo, para evitar hablar de uno, ¿no? Que son temas sensibles. Imagínense que ven una pareja que está, ¿cómo saben que están celándose? O sea, ¿cómo saben que está celoso uno del otro? El lenguaje corporal. ¿Sería un lenguaje corporal de qué emoción? ¿Qué estaría enojo, de agresividad? Yo diría más que nada la defensiva agresiva. Por ejemplo, han visto de que los toman de los brazos, Justamente. O se empujan. se empujan, que llegan a golpes. La violencia, desafortunadamente, es algo escalonado o va creciendo. Una bolita de nieve, ¿no? Exacto. Si usted hoy, por ejemplo, tiene su pareja y se alzan la voz, se dicen tonto o baboso y ya otras palabras, seguramente la siguiente vez ya no se va a decir tonto o baboso, ya va a haber otros palabras altisonantes y a lo mejor ya es te empujo. Después la siguiente, o sea, es un ejemplo, la siguiente, a lo mejor ya no es el empujo, ya es un pellizco. La siguiente a lo mejor ya no es de nos peleamos, sino te dejo encerrada. Exacto, te dejo encerrada, te dejo encerrado, o te agarro el celular, te empiezo a ver. Son cosas que, vamos a relacionándolo, se conocen ya como tóxicos. Sí. Pero hay que entender aquí, y quiero como comentarlo para igual a las personas que están viendo esto, la violencia se puede detener, sí, pero hay que entender los dos puntos. Tanto el lugar del sobreviviente de violencia y del violentador. El violentador no llega así de la nada, porque imagínense, estamos hablando de que una relación se supone que hay un cierto aspecto de amor o cariño. Imagínate, o sea, hay algo que se llama desestructuración psíquica. Eso es lo que sufre una víctima. El victimario. O sea, imagínate tú el proceso que tienes que tener de estructuración o de, por ejemplo, una frase así sencilla de me quebré o me volé, o sea, cosas que dices me perdí. Esa frase es lo que es una desestructuración psíquica. O sea, usted está en un momento de que está a punto de ya hago todo lo que se me ocurra, de gritar, patalear, aventar, o me detengo. Exacto. O sea, acuérdense cuando se han enojado, de que hay un punto donde dices, ¿me enojo o no me enojo? En ese punto, si usted lo cruza, ya está en una desestructuración psíquica. El victimario tiene eso. Imagínense cuán desestructurado está. Obviamente no estoy justificando, solo es para entender lo que está pasando y a partir de ahí poder comprenderlo, controlarlo y saberlo identificar. Hay una desestructuración. Entonces se pierde. Porque imagínate el daño, o sea, a alguien que amas, dañarlo, que es súper común. Y eso no significa que esté loco o que tenga... Sí, tiene muchos problemas, pero son cosas de herramientas que se tienen que ofrecer. Desafortunadamente, y pregunto, ya también sin el que nos esté viendo, ¿en su casa le enseñaron lo que son los celos? ¿Le enseñaron cómo manejarlos? ¿A identificarlos? Exacto, no se enseña eso. A lo mejor puede que ya hemos estado en un avance de educación sexual, eso sí, pero de celos ya es raro, o sea, preguntando con amistades, con compañeros, alguien que en su casa hayan enseñado lo que es una educación psicoafectiva en las relaciones amorosas. ¿No? A lo mejor lo único que tenemos de ejemplo, y por eso tenemos tantos problemas, es las películas, la televisión, a mis papás, ¿no? A mis abuelitos, y entonces lo que veo es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces no hay esta educación que se puede prevenir, o sea, es algo que se puede prevenir muy fácil dando herramientas a nuestros niños.
y dándonos herramientas, obviamente, no porque solo a los niños, sino también nosotros podemos tenerlas, o sea, tenemos algo que se llama plasticidad cerebral, por lo tanto podemos seguir aprendiendo, no es que ya tengo 20 años y ya sí soy, se abuelan todos, ¿no? Si no es eso, o sea, entenderlo, y creo que es algo que, como retomando algo que dijo Oscar, súper importantísimo, es la educación, y aquí es lo que queremos llevar a todos, ¿no? Tanto entender cosas tecnológicas, como entender cosas también de la psicología, como entender cosas de la arquitectura, y seguramente en los siguientes episodios tendremos invitados que nos puedan seguir hablando de temas que a lo mejor no conocemos, temas que parecen complejos y nos puedan explicar de una forma bien sencilla. Por ejemplo, ya hablamos de todo esto, y pues, ¿qué les parece esto? Hablan de los celos, ¿qué opinan de estos celos ahorita que estamos hablando? ¿Ustedes sí piensan que el victimario se desestructura o se pierde? ¿O creen que él es malo por naturaleza? Porque también, no es porque sea hombre o porque sea mujer, sino la gente se pierde porque no hay un control de emociones. Creo que depende de las condiciones, de la situación, de la relación, de todo, de la misma forma de ser de la persona, ¿no? O sea, no es lo mismo tener celos porque alguien vio que tener celos con alguien que ya estuvo, que ya pasó en su vida, que está ahí, etc. Eso es lo que es importante. Y como lo mencionas, creo que esa falta de educación, nadie te enseña muchas cosas. Y no solo hablamos, bueno, desde mi perspectiva, no solo desde las relaciones amorosas, nadie te enseña una relación amorosa. Lo mismo creo que es la falta de capacidad en las escuelas, en la educación. Nadie te enseña a apagar la luz, a pagar servicios, a cómo debes hacer. A pagar los impuestos. ¿Cómo funciona el SAT? Sí, es algo que nadie te enseña que es indispensable en la vida, ¿no? Entonces, tanto es importante eso como por qué no darnos alguna clase, recibir información como esta que nos estás brindando, ¿no? Nadie te enseña a tener celos, nadie te enseña que está bien, que está mal. No, tener celos, una te la enseñas y más bien a manejarlos, identificarlos, saber que está bien y que canalizarlos de una manera. Eso sí, acuérdense, las emociones es lo único real que tenemos, a mi parecer. Es lo más importante porque a veces estamos pensando y no nos acordamos de que sentimos. Sí. Y muchas veces nos negamos los sentimientos. No te enojes. No te pongas triste, pues no puedo evitar no ponerme triste. Sí, lo que sí puedo hacer, exacto, es controlarlo, identificarlo y canalizarlo de la mejor manera. No puedo decir, no me voy a enojar. No, me puedo enojar, pero si lo identifico, lo controlo y lo canalizo, estoy del otro lado. No va a haber ningún problema de que vaya en el carro y que alguien se me cierre y que nos bajemos y saque un bar o algo así. Es importante para las relaciones, digo. Yo creo que a mí me sirve eso, hablar las cosas, ¿no? Hablar qué es lo que a mí me molesta y los acuerdos, justamente para llegar a actitudes que si en algún dado caso se da, pues la persona sabe qué es lo que te molesta, qué es lo que no te molesta. Si en dado caso, pues tú ya sabes, la persona sabe de antemano qué es lo que a ti te molesta. Entonces, de alguna manera, si hay una relación ya afectiva, no solamente amorosa, una relación afectiva, ya de amistad, familiar, lo que sea, la persona si tiene un afecto, si tiene algo, pues ella puede entender cómo pues, y si no, también es tu responsabilidad. Tú eres nosotros no somos entes pasivos que vamos a hacer, somos sujetos activos que podemos pensar, podemos actuar. Si ya hablé, no entendió, le valió 3 kilos de queso, pues puedo decidir o no. Y que creo que no es nada fácil, porque sería como llegar a una relación y dar una lista de, oye, no me gusta esto. Sí, exacto, porque no es como, a ver, el contrato va a ser es que justamente yo creo que se van construyendo las relaciones. Sí, se van conociendo a la persona. Bueno, es lo que, ¿se acuerdan? Hace rato estábamos hablando de que actualmente las relaciones desde la conozco un mes y ya somos novios al mes. Ya nos podemos casar, ¿no? Ya estamos planificando una vida. Sí, ya tenemos el futuro y que son cosas que no tienen sentido, que van a causar y van a terminar mal. Y seguramente todos aquí tenemos alguna experiencia de cosas que no tenían ningún sentido, que al momento parecían padres porque no teníamos identificación, o sea, no podíamos tener herramientas de identificarlo y no sabíamos, ¿no? Generalmente esto pasa en la adolescencia, que es cuando te estás formando, se está terminando de formar ese núcleo de personalidad. Entonces, pues ya te planeas toda la vida y que al final, pues a veces se sale de las manos, no hay estas herramientas que bien se podría evitar y que si ya pasó, no hay ningún problema, se puede trabajar sobre eso, acuérdense. Sí, o sea, yo creo que va a haber muchas experiencias en la vida de cada uno y está en la persona tomarlo como una enseñanza, una experiencia, tomar lo bueno, tomar lo malo y de ahí seguir avanzando, ¿no? Como persona. Y tomarse sus tiempos también. Obviamente, por ejemplo, las relaciones tóxicas, ¿qué es lo que generalmente en el supuesto que existen relaciones tóxicas?
lo que se recomienda, ¿no? Que es, Distanciamiento. sí, terminarlo, ¿no? Darte tu tiempo y sanar, o sea, y el sanar no va a pasar así de la nada y no, o sea, esas frases, por ejemplo, esa frase no es sabiduría demoníaca de un clavito saca otro clavito, no es así, o sea, eso generalmente nada más va a generar, Una bola de exacto, nieve, ¿no? ¿por qué? Porque los duelos son como un círculo, si usted no hace un duelo, se va a abrir. Y entonces, si usted no lo cierra, el siguiente se va a abrir, y entonces va a llegar un momento donde se muere su tortuga, y usted se va a quebrar y no sabe por qué. Porque no ha cerrado sus duelos anteriores, ¿no? Y no, creo que no estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de que te tome un día o que te tome un año cerrar un ciclo, ¿no? Estamos hablando de que cada persona lo vive diferente. Sí, tómese su tiempo, o sea, tiene tómese su tiempo. Nada más si haga algo, o sea, no se quede como ente pasivo de, ay, así solito se va, no. Es importante realizar, pues, cosas que, no quiero decir productivas, porque va a haber días en los que... Sí, que se vale también. Sí, se vale. Hoy me siento fatal, por lo mismo, respetar nuestras emociones. Sí. Hoy la verdad me siento fatal, me acordé, me duele el corazón, me duele el alma, no quiero hacer nada. Se vale. Pero el siguiente día, a lo mejor puede decir, ay, ya. como pero también tener como una me mentalidad respeté. de No. aquí no se acaba el mundo, ¿no? No, a lo mejor hoy lo piensas, porque se vale decir, Sí, se vale. ya se acabó mi O sea, vida. sí. Bueno, sí. Creo ¿No? que esa es la parte que tú mencionas, es como el saber avanzar en el ciclo. Sí. ¿no? Y sí, es muy importante. No estancarte y quedarte ahí, sino O sea, seguir avanzando. si tú llevas Y 3 que meses también en se la- vale estancarse. Si yo me quiero estancar, adelante. Va a llegar por un momento donde me harte. Y a lo mejor salga. A lo mejor me tardo 5 años, 6 años, a lo mejor nunca. Pero eso ya queda en su responsabilidad. Ya no es responsabilidad de la persona, de su pareja, de sus papás, de Jesucristo, el niño Dios, nadie. O sea, es su responsabilidad. Si usted decide quedarse, es su responsabilidad. Medios, hay muchos. Pero si usted no lo decide usar, pues ya. Ahí que se puede hacer, ¿no? Ni modo que llegues, órale, levántate, ¿no? No, eso no. Hay que respetar como se tiene que hacer todo, ¿no? Con respeto. Exacto. Ok. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este primer episodio de Bonanza entre Amigos. Esperamos les haya gustado bastante. Nosotros la verdad nos divertimos Muy bien. al hacerlo, aprendimos bastantes cosas. Esperamos que también les haya gustado. Les recordamos que tenemos el canal de YouTube. Bueno, pues están viendo esto en YouTube, pues. Están en YouTube. Tenemos más videos sobre pequeños temas de investigación que vamos subiendo. También tenemos de Twitter. Nos pueden seguir en @cienciabonanza. También tenemos a Oscar, que si les gustan los videojuegos, lo pueden seguir en Twitch. Está como catador de quarks. Así es, creador de quarks. Ahí lo pueden seguir a ver los Los directos. directos que hace. Seguramente en un futuro estaremos subiendo contenido con todos nosotros ahí en Catador de Quarks. Igual tenemos aquí el canal. Suscríbanse si les gustó. Igual si quieren compartirlo, adelante. Nos apoyarían bastante. Y pues no me queda más que darles las gracias y nos estamos mirando la siguiente. Últimas palabras, Oscar. ¿Qué se lleva de este pequeño episodio? Pues aprendí bastante sobre las inteligencias, ¿no? El tipo de inteligencia emocional. Creo que justamente es algo que dejamos de lado como parte, ¿no? Sigue siendo, a pesar de que ya la mayor parte reconoce la inteligencia musical, inteligencia lógica, inteligencia kinestésica, creo que el emocional sigue quedando mucho de lado y pues te habitan al mundo así. Se me olvidó. La inteligencia emocional, para entenderla, es saber identificar, controlar, predecir y canalizar mis emociones y las de los demás. ¿Va? Para sencillito, Sí. para que no se diga, ay, ¿qué es inteligencia emocional? Es eso. Saber identificar, controlar, predecir y canalizar las emociones propias y las de los demás. Y creo que en esa parte de la inteligencia emocional seguimos como pajaritos que te avientan a ver si vuelas, si no, pues ahí te mueres. Ya te diste el regalazo y pues bueno, adelante. Si sobrevives, pues bien, ¿no? E incluso, pues, o sea, hay gente que muchas veces que es condescendiente y a veces que ni siquiera le da la importancia, ¿no? Entonces es importante tener pues especialistas en este tema que nos ayuden a sobrellevar las cosas, porque sí, ahorita nosotros ya adquirimos cierta inteligencia emocional, pero ¿a base de qué? A base de fracasos, de errores que hemos cometido, ¿no? Entonces ha sido
conocimiento meramente experimental, ¿no? Así es. Entonces, pues se sufre, ¿no? Ok. Saúl, ¿qué se lleva? Yo me llevo muchas cosas. Cuando llegué yo creí que iba a exponer un tema, creí que iba a decir y hablar y todo, pero no me esperaba la respuesta del compañero Alan, de Oscar, etcétera, de tener esas diversas opiniones desde diversas áreas, y así como a mí me enriquecieron en mi tema y me permitieron compartirlo y hacer que todos conozcamos un poco más de esto, yo aprendí mucho de Alex, yo aprendí mucho de Alan, de Oscar. Entonces, juntar estas áreas, crear conocimiento a través de todas las perspectivas, creo que es llevarle a la gente un conocimiento específico para que lo puedan disfrutar, puedan conocer y todos podamos tomar un poco de todo para, como bien mencionas, o sea, para que estemos preparados para actuar en un futuro, el saber reconocer, el saber tomar una decisión, pero ya no es quiero o no quiero, sino ya considerando todos los puntos importantes, viendo diversas perspectivas, que creo que es lo que a veces nos falta para actuar en todo tipo de perspectivas, saber reconocer, saber ponernos en los zapatos de otros, que es lo que tratamos de hacer aquí con Y la entender ciencia. que es complejo, pero que Exactamente. se puede llevar de una Y forma que fácil. no es nada fácil, aunque nosotros creamos que tenemos razón y creamos que esta es la única La mera neta del planeta. herramienta, ¿no? Saber reconocer y que él puede tener razón, él tiene opiniones y como esa humildad en cuanto al conocimiento, en cuanto a las decisiones y saber actuar con base en las perspectivas de todos los demás. Señor Alan, ¿qué se lleva? Entonces, Bueno, pues al igual que mis compañeros, creo que ha sido una plática muy productiva. Creo que yo soy una persona que a veces se cierra en ese tema como de yo tengo la razón, y escuchar a mis compañeros, escuchar diferentes profesionistas hablando de un tema en común, yo creo que es muy productivo para mí, o sea, me llevo mucha enseñanza y igual yo creo que espero haberles aportado algo y que mis compañeros le hayamos aportado algo a ustedes. Yo creo que es una práctica pues muy buena hoy en día este tema como de la divulgación para que un tema complejo se vuelva más fácil, y yo creo que la frase o la oración que me llevo es que la educación es muy importante y yo creo que hay que seguirla produciendo y trabajando en ella, ¿no? Así es, pues yo me llevo de todo el conocimiento de lo que es la 5G, entender también los mitos y por qué luego ocurren, ¿no? Explicar todas las diferencias de por qué sí podría, en qué casos, qué es lo que se espera, y pues también el explicar de las relaciones tóxicas. No creo que sea un término que se deba de usar. Mejor hay que entender y llamar las cosas por su nombre, no tóxico, y hacernos responsables de lo que nos toca. Si usted ha violentado, pues trabaje en usted. Si usted ha sido violentado, pues también trabaje en usted. Hay algo que se llama dentro, por ejemplo, dentro de la terapia, ya como último dato, hay algo que se llaman dos tipos de juicios, cuando uno es violentado o cuando es sobreviviente, que sería el juicio identificatorio y el juicio crítico. En el juicio identificatorio usted dice, como me violentaron, entonces yo también voy a violentar a los demás. Y en el juicio crítico usted dice, me violentaron, por lo tanto voy a cuestionar el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, y entonces voy a hacer algo diferente. A lo mejor va a violentar de otras formas, sí, pero al ser consciente de las cosas y estar en una constante identificación con herramientas tan básicas como la inteligencia emocional, podemos llevar a estos casos que se pueden llegar a cosas extremas, a cosas que bien pueden ser sencillas, agradables y sobre todo fáciles de entender. Pues bueno, esto sería todo, esperemos les haya gustado, nos estamos viendo en la siguiente. Como repetimos, tenemos aquí el canal de Twitch de videojuegos, tenemos el canal de YouTube, tenemos Twitter, síganos, compártalo si usted le agradó, si le gusta, y créanme que nos estaría ayudando bastante. Pues entonces sería todo por ahora, nos vemos, hasta luego, Vamos. gracias. bye.